La cantidad de personas que tienen tableros Ouija guardados en algún rincón de su casa acumulando polvo es bastante grande y la mayoría probablemente nunca los ha usado. Descubrí que eran los tableros Ouija cuando tenía 16 años, y cuando le pregunté a mis padres si teníamos uno en la casa, mi mamá me dijo que sí, que tenía uno enterrado en algún lugar del armario con todos los juegos de mesa. Ese armario estaba en el sótano, cerca del cuarto de lavandería, en el pequeño armario con un montón de cosas viejas de mis padres. Me intrigaba probar el tablero Ouija, porque era un poco supersticioso. Hice que mi mamá me ayudara a escarbar en ese armario, sin desordenar ni alterar la forma en que ella había organizado todo allí, y para mi sorpresa, eventualmente encontramos una caja vieja y polvorienta que simplemente decía Ouija, y tenía 2 manos sosteniendo la pieza que se mueve por el tablero, llamada planchette. La caja estaba un poco desmoronada por los bordes, aunque mi mamá decía que solo lo habían usado un par de veces. Lo primero que hice fue enviar un mensaje a algunos de mis amigos para que vinieran a usar el tablero Ouija conmigo, ese fin de semana cuando estaría solo en casa, para hacerlo más aterrador. Mi amigo Liam, que tenía 17 años y un coche, recogió a mi amigo Jack y vinieron enseguida. Era como las 9 de la noche, estaba oscuro, y mis padres se habían ido por un par de noches. Mi hermano menor, Adam, que tenía 2 años menos que yo, también estaba en casa, así que le pedí que se uniera también. Íbamos a jugar en el suelo en el desván que se había convertido en mi dormitorio. Apagamos las luces y luego encendimos una linterna y la pusimos en el suelo, en la esquina de la habitación apuntando hacia el tablero. Los 4 nos sentamos en un lado del tablero y sostuvimos el planchette y empezamos a hacer preguntas. Ninguno de nosotros había hecho esto antes, así que hicimos preguntas básicas. Yo pregunté si había alguien allí que moviera el planchette, y por primera vez empezó a moverse hacia la palabra sí. Adam preguntó cuántos años tienes y el planchette se movió del número 6 al 7, 67. Nos miramos entre nosotros y aunque sospechaba que uno de ellos lo estaba moviendo, y estoy seguro de que los demás también lo pensaban, todos continuamos con la ilusión y no rompimos la inmersión. Nos turnamos para hacer preguntas. Eventualmente pregunté al tablero si era un demonio, y el planchette se movió hacia la palabra sí. En ese punto, todos nos reímos y rompimos la ilusión sabiendo que uno de nosotros estaba jugando. En ese momento la linterna se apagó y todos dejamos de reírnos y nos asustamos mucho. Alguien preguntó quién había hecho eso, pero claramente ninguno de nosotros había sido. La linterna estaba en la esquina. Fui a buscarla y seguí presionando el botón, pero no volvía a encenderse. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y vi las caras aterrorizadas de mis amigos y de mi hermano. Dije que fue el momento más aterrador que la batería se muriera, pero también parte de mí creía que no era una coincidencia. Estar en la casa en ese momento me ponía nervioso, tenía que dormir en esa habitación esa noche, y cuando mis amigos se fueron y Adam finalmente se fue a dormir, supe que también tenía que hacerlo. Volví a meter el tablero Ouija en la caja y lo llevé abajo, fuera de mi habitación. Simplemente me sentía raro durmiendo en la misma habitación que él esa noche. Tan pronto como apagué la luz, intenté dormir de inmediato, sin estar en mi teléfono durante 1 hora, o lo que sea, como suelo hacer. Mientras empezaba a quedarme medio dormido, algo en mi armario se cayó. Me levanté de inmediato y miré hacia la puerta del armario. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y me dirigí al armario. Era un pequeño armario empotrado donde guardaba algo de mi ropa. Hay un interruptor de luz en el exterior del armario que enciende una sola bombilla dentro. Lo encendí y miré hacia abajo por la rendija en la parte inferior de la puerta. Había lo que parecía ser 2 sombras proyectadas por pies al otro lado de la puerta. Tan pronto como vi esto, comencé a gritar. Fui a la habitación de Adam y le expliqué lo que acababa de ver, llevándolo a mi habitación para mostrarle. Cuando llegó a mi habitación, la luz en el armario aún estaba encendida, pero las sombras en la parte inferior de la puerta ya no estaban allí. Abrí la puerta y no había nadie en el armario, pero había algo en el suelo. Una caja de madera que había hecho en manualidades y en la que guardaba recuerdos de la infancia. De alguna manera se cayó, y el contenido se derramó por el suelo. No había corriente de aire en el mundo que pudiera haberlo derribado. No tenía ningún sentido lógico. Dormí en la cama de mis padres esa noche y luego la siguiente, y durante una semana después de eso,
Dormí en la habitación de invitados. Eventualmente comencé a dormir en mi propia cama nuevamente, pero nunca olvidaría esa noche. No he tocado un tablero Ouija desde entonces. Nunca había usado un tablero Ouija hasta que estaba en mis 20 y tantos. Nunca fue algo que me interesara. Pero mi amigo George estaba hablando brevemente con una chica que estaba interesada en ese tipo de cosas. Se llamaba Mandy y le gustaba explorar lugares abandonados y supuestamente embrujados. Un día me invitó a ir con ellos y su amiga a una casa abandonada, aparentemente embrujada, a unos 30 minutos en coche. Me garantizó que la amiga era bonita para tentarme a ir. No tenía nada que hacer esa noche, así que dije, ¿por qué no? Lo haríamos tarde la noche. George me recogió primero alrededor de las 11 p.m. y luego fuimos a recoger a las chicas en un parque. Ya había conocido a Mandy una vez, pero no a su amiga. Su amiga Carly tenía el cabello rojo, un anillo en la nariz y una manga en el brazo derecho. Mandy ya había estado en esa casa antes y dijo que había alta actividad, un término que nunca había oído hasta ese momento, pero que obviamente entendí lo que quería decir. Sonreí un poco cuando lo dijo porque, honestamente, me reí para mis adentros. Yo no creo en lo paranormal, así que lo encontré un poco humorístico. Mandy trajo una bolsa grande. Durante el viaje pregunté qué había dentro, y entonces ella sacó una caja de tablero Ouija y luego sacó una vela. George dijo, «Oh, esa es la sorpresa». Al parecer, su sorpresa para George era que íbamos a usar un tablero Ouija en esta casa abandonada. Voy a ser honesto, eso no me parecía muy divertido, pero estaba allí por la aventura. Mandy dirigió a George a dónde estacionar cuando nos acercamos. Era una calle muy oscura sin luces callejeras, con un campo abierto a un lado y árboles al otro. La entrada de la casa estaba cerrada con una reja, así que tuvimos que caminar desde allí. Caminamos a través de unos bosques que nos llevaron al patio trasero de la casa. Desde allí, Mandy nos llevó a la ventana trasera por la que había subido la última vez. Estaba un poco alta, así que tuvimos que ayudar a las chicas a subir. Y nosotros mismos simplemente trepamos y caminamos alrededor de la casa un rato. Todos los muebles aún estaban dentro, pero estaban en ruinas. No se había vivido allí probablemente en décadas. No me asustó fácilmente y debo admitir que estar allí de noche era muy inquietante. Probablemente sería aterrador estar solo. Estaba en completo silencio, además de nuestros pasos en el suelo crujiente. Había algunos retratos antiguos de personas colgados en la pared. Parecían haber sido tomados en los años 50. Lo que me hacía preguntarme cuán antigua era esta casa y cuál era su historia. Lo más probable es que la pareja que vivía allí murió y no quedó familia para reclamar la casa. Mandy colocó el tablero en el suelo y encendió estas dos velas. Podía decir que ella estaba realmente interesada en estas cosas. Ella tomó la iniciativa con esto, haciendo un montón de preguntas espirituales. La pieza planchette no se movió ante las primeras preguntas, mientras ella seguía preguntando si había alguien allí, si alguien podía oír, etc. Eventualmente comenzó a deletrear la palabra, «Hola». Miré a George, quien me miró de vuelta, pero las chicas estaban serias e incluso dijeron, «Deja de reír por respeto». Dejé de sonreír y puse una expresión seria. Mandy preguntó, «¿Cuál es tu nombre?» Y el planchette se movió lentamente alrededor del tablero para deletrear el nombre Gregory. Luego preguntó, «¿Cuánto tiempo llevas muerto?» Y se movió para deletrear 30 años. No creía ni por un segundo en esto, sabía que Mandy o Carly estaban haciendo esto. Esto continuó por un tiempo y jugamos juntos hasta que hubo un gran golpe desde arriba en la casa. Todos saltamos y dejamos ir el planchette. George dijo, «¿Hay alguien ahí?» Y Mandy insistió en que podría ser Gregory. Mandy y Carly pusieron sus manos de nuevo en el planchette y preguntaron, «Gregory, ¿hiciste ese ruido?» Y George y yo la detuvimos y dijimos que teníamos que irnos si había alguien arriba. Luego observamos cómo el planchette se movió hacia la palabra «sí». En este punto George y yo estábamos convencidos de que las chicas nos estaban haciendo una broma, y que tenían a alguien arriba tratando de asustarnos. Y escuchamos pasos arriba. No había duda de que esos sonidos eran pasos. George y yo acordamos. Subimos las escaleras y revisamos, esperando encontrar a alguien tratando de hacernos una broma. Entramos en la primera puerta abierta que encontramos. Era un dormitorio. Los muebles y toda la habitación estaban extremadamente deteriorados, y luego había una puerta justo en la esquina de la habitación.
Probablemente un armario. Estaba entreabierta y susurramos el uno al otro que pensábamos haber oído algo en el armario. Puse mi dedo en los labios para decirle que guardara silencio, y escuchamos. Cuando escuchamos una exhalación clara detrás de la puerta, ambos salimos rápidamente de la habitación. Bajamos apresuradamente esperando encontrar a las chicas todavía en la sala, pero se habían ido. Las velas, el tablero Ouija, todo había desaparecido, ahora solo había oscuridad en la casa. Ni siquiera escuchamos cómo se escaparon. Salimos por la ventana nuevamente, rápidamente, y corrimos hacia el coche. George intentó llamar al teléfono de Mandy varias veces, pero cada vez iba directo al buzón de voz. Ella lo bloqueó. Tampoco pudimos encontrarlas. Fuimos directamente al coche y condujimos a casa. George nunca volvió a tener noticias de esa chica. Solo se había encontrado con ella 2 veces. No sabía dónde vivía, ni nada. Formulamos nuestra propia teoría loca de que, de hecho, estaban tratando de atraparnos de alguna manera, y los pasos arriba eran de alguien que conocían. También es posible que nunca hubieran salido de la casa y que se estuvieran escondiendo en algún lugar dentro. Los más supersticiosos pueden creer que de hecho, hablamos con un espíritu, y que algo más sobrenatural estaba ocurriendo. En octubre de 2015, cuando estaba en mi penúltimo año de secundaria, estaba en mi fase de horror, obsesionado con todo lo aterrador y sobrenatural. Con Halloween acercándose, también leía muchas historias aterradoras sobre tableros Ouija, y las experiencias de las personas con ellos. Mi curiosidad se despertó y ordené un tablero Ouija en Amazon. Cuando llegó, esperé hasta una noche en que nuestros padres no estaban en casa para usarlo. Convencí a mi hermana pequeña para que lo intentara conmigo. Estábamos en la mesa del comedor con las luces atenuadas, ambos sosteniendo el planchet. Hice algunas preguntas al tablero, y mi hermana y yo nos reímos porque era algo incómodo y divertido. Empecé a mover la pieza para asustar a mi hermana, pero ella sabía que era yo quien lo hacía. Después de unos minutos de hacer esto, comenzamos a aburrirnos y mi hermana quería detenerse. Dije, intentemos unos minutos más. Después de un poco más de espera para que el planchet se moviera por alguna entidad no visible, decidimos rendirnos. Mi hermana se fue a su habitación después de esto y yo me fui a la mía. Busqué más historias sobre tableros Ouija en línea y seguí leyendo las experiencias de las personas con ellos, y luego investigué por qué no funcionó para nosotros. Otras personas habían dicho que la primera vez que usaron tableros Ouija no pasó nada. Así que decidí intentarlo de nuevo. Esa noche, alrededor de la 1 a.m., cuando mi hermana ya estaba dormida, bajé nuevamente al comedor y atenué las luces. Intenté usar el tablero Ouija otra vez, haciendo preguntas similares a las de unas horas antes, pero en voz más baja para no despertar a mi hermana. Sostuve el planchet con ambas manos, esperando que se moviera, pero nunca lo hizo. En cambio, escuché sonidos desde arriba, como pasos suaves. Podrían haber sido de mi hermana, tal vez me escuchó aquí abajo. Los sonidos de pasos fueron seguidos por una voz femenina amortiguada. No sonaba mucho como mi hermana, y la voz venía directamente de arriba de mí. La habitación, arriba del comedor, era la de nuestro hermano mayor, que estaba fuera en la universidad. Mi hermana no habría estado allí. Subí las escaleras en silencio y escuché que la voz se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la habitación de mi hermano. Venía de allí. Tenía curiosidad si mi hermana estaba haciéndome una broma, cambiando su voz para sonar más grave y asustarme. Llegué a la puerta y puse mi oído contra ella. Escuché la voz de lo que parecía una mujer mayor. No estaba seguro de cómo mi hermana podría hacer una voz así. Al principio no entendía lo que se decía hasta que me di cuenta de que la voz repetía, "La abuela está aquí, Georgie", una y otra vez. Era la voz de mi abuela fallecida. Sentí que todos los vellos de mi cuerpo se erizaban. Abrí la puerta y encendí la luz, y no había nadie dentro. La voz había dejado de sonar. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave, y me acurruqué bajo las cobijas. Sentí que toda la habitación giraba mientras no podía formar pensamientos racionales sobre lo que acababa de suceder. Era demasiado vívido para haberlo imaginado. Cuando me calmé, hice una oración antes de intentar dormir. O al menos intentarlo. Estuve despierto toda la noche. Todavía recuerdo esa noche tan vívidamente 8 años después.